Assalamu alaikum. Welcome to Noor Riyadh. My name is Sumantro Ghose. I'm the artistic director of Noor Riyadh. And welcome to Noor Talks. Noor Riyadh is the annual festival of the Riyadh Art Project, a public art project that's transforming the city of Riyadh into a gallery without walls. We opened 2 weeks ago, and since then we've had over 200,000 visitors to our outdoor installations at 13 locations across the city of Riyadh. 33 different artworks, outdoor installations. But also we've been welcoming hundreds of visitors to one of the first exhibitions of light art in the Kingdom of Saudi Arabia, Light Upon Light. And I'm absolutely thrilled to invite to speak today one of the pioneering artists from the 1960s who created both light art, installation art, and op art in the 1960s. His name is Julio le Parc. The Light Upon Light exhibition is a cornerstone of Noor Riyadh, and the reason that we did it is because we really wanted to show how the pioneering artists of the 1960s and 70s influenced artists working today in Saudi Arabia and around the world, artists who picked up on those original ideas in the 1990s and 2000s. And so the exhibition actually traces that history. Julio le Parc, is originally from Argentina. He's been living and working in Paris since the late 1960s. And in fact, he's joining us from his studio in Cachan in the south of the city, where he's been working for over 50 years. We decided this evening not to have simultaneous translation to allow the conversation to flow. Monsieur Le Parc will be actually speaking in Spanish with his translator, Ivan Alaya. And I think it's fair to say that there's no artist living today that's had such an influence on a range of different art forms. Kinetic art, Julio Le Parc is associated very much with a movement around the 1960s that experimented with bringing movement into art. He's associated also with optical art and the use of optical effects, also pioneering work in the 1960s, the use of installation in art, and finally, for us, and most importantly in a light art festival, the use of light. And Julio Le Parc, I would like to start with an artwork that's in our exhibition entitled, it has a French title, Continuelle Lumière Cylindre from 1962. It's actually the earliest artwork we have in the exhibition. And I'd like to ask you, first of all, about the title of that work, the idea of continuelle and the cylinder and the light. Bueno, después de una introducción que hicieron sobre su trabajo y sobre su vida, ellos quisieran hablar un poco sobre su trabajo de 1962. ¿Cuál es la pregunta? Continuelle Lumière, ¿de dónde viene esta idea? ¿De dónde viene la idea de hacer ese trabajo de 1962 de Continuelle Lumière Cylindre? ¿Cómo se concibió esta idea? ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo de ese trabajo que se encuentra en este momento en Arabia Saudita? Bueno, ese trabajo que está allí es una de las etapas dentro de una actitud de experimentación, de buscar, de ensayar, de manipular elementos, materiales, hacer pruebas con pequeñas linternas, luz hirviendo. En general, es el resultado de un experimentar, uno de los resultados de un experimentar permanente basado en esa actitud mía de búsqueda, de experimentación, de ir comparando, de ir viendo los resultados y al mismo tiempo imaginando tal vez otras posibilidades que fueron desarrolladas o no según la circunstancia. Well, basically the answer is just this work comes from this idea of experimenting with new materials, new lights, and new elements. And it's just only the result of imagination through what kind of work can we actually produce based on all this manipulation of elements and experimentation through new materials and lights and just in the quest of this new experimenting throughout his career.
Yes, it certainly has that feel of something experimental, but that is also very accomplished as well and very complete. Igual, parece que es un experimento, pero que al mismo tiempo se nota como que es un trabajo completo, que es un trabajo que ha sido realizado, incluso si usted habla de un proceso de experimentación que se puede percibir en ese... Sí, efectivamente, esa actitud de experimentación me fue llevando cada vez a ajustar más el tema y viendo las diferentes maneras de solucionarlos y las posibilidades que fueron apareciendo, y lógicamente había una voluntad de que eso tuviera una presencia lo más simple posible, para que pudiera tener una relación directa con el espectador sin estar perturbado por otros elementos, otras circunstancias. Entonces, sí, lógicamente el objetivo era que fuera esa presencia visual, con sus movimientos, con sus cambios, con sus cantidades enormes de combinaciones, y que estuviera lo más nítida, lo más precisa, lo más limpia, digamos, presentada al espectador, al público. It is actually thanks to this quest of experimentation that actually we can see the fulfillment of this work. And basically one of the main purposes of this work is just to have the viewer interacting with the work directly, with no intermediaries in between. Absolutely. One of the first things you experience when you go to look at this work is a completely darkened room. And I understand, Julio le Parc, that you were very much working with the curators, Susan Davidson and Ranim Farsi, and giving very clear instructions on the installation of this piece. Una de las cosas que más impactó a la persona, una de las cosas que más impactó al entrevistador es justamente cómo el cuarto está completamente oscuro. Dice que usted, al momento de establecer comunicación con los curadores, fue muy preciso con la forma como las instalaciones debían estar en ese cuarto. Es decir, todo tenía que estar perfecto por un cuarto bastante oscuro para que obviamente la obra pudiera tener un valor que lo que usted... Lo hicieron perfecto. He's asking if the installation was perfect. Absolutely. One of the experiences you have, which I think is very unusual, is that you walk into the gallery and you have to wait. You don't see the work immediately. You have to wait, your eyes adjust, and then also the work emerges in its ever-changing form. Así que uno de esos momentos que al momento de entrar en la habitación, que es que uno tiene que esperar un poco para poder ver la obra, porque justamente la instalación está tan oscura y tan bien hecha que simplemente no se ve la obra al llegar, sino que hay que esperar un poco para justamente poder apreciar la obra en su... En principio tiene que estar presente desde el comienzo. En el caso que no se haya arreglado, pero en principio se tiene que ver desde que uno entra. Y después hay zonas donde las luces son más apagadas, a veces más fuertes. Y lleva un tiempo que yo pretendo que el tiempo del movimiento, de los cambios de las obras, correspondan en cierta medida al tiempo del que está mirando. Well, one of the purpose of the work is basically just to match the time of the movement of the work with the time of the viewer. So basically, the work has to move according to the viewer's time. That's very interesting. Time is definitely an element and an important part of this work. I wanted to share with Julio le Parc some of the impressions of visitors that I have been taking to the exhibition. And a number of them were expecting there to be some kind of a digital screen creating the shapes, or like a TV screen. But it's actually a projected analog work. And I wondered if Julio le Parc could tell us a little bit about how the work actually functions. Dice que hablando con algunos de los espectadores, que algunos de ellos esperaban que fuera un trabajo, que hubiera una pantalla digital, y no se imaginaban que justamente iban a encontrar su trabajo
que era un trabajo análogo, proyectado de la forma como se proyecta. Esperaban algo que fuera con tecnológico. Entonces la pregunta es, ¿cómo se explica la forma como funciona la obra? Sí, no podía ser, esa obra no podía tener mucha tecnología, que prácticamente no existía en los años, yo creo que comienzo de los años 60 no existía gran tecnología. Todo lo que se conoce ahora existía para nada. Todo lo que se puede ver en los espectáculos de las grandes vedettes que cantan, en los grandes espectáculos a veces de teatro. No había absolutamente nada, lo más que había era un flash, que a veces lo ponían en las discotecas, un flash. Y naturalmente que tuve que improvisar, inventar de qué manera podía obtener esa luz, pero en realidad simplemente es un rayo de luz que está puesto en relación con la forma curva circular del cilindro, y esa luz está fraccionada por discos simplemente para que llegue esa luz a los cilindros de diferentes maneras. Cuando llega menos, hay una o dos líneas en el cilindro. Cuando llega más, hay más líneas que se cruzan. Pero todo eso fue, lógicamente que no, si uno se pone en esa época, elementos prácticamente resultados como ese no existían. Y eso fue el trabajo de búsqueda, de mensajes que me podían llevar a algunas pequeñas experiencias y todo lo demás. Well, basically he said that back in the days there was no technology as we know today, so it was kind of difficult just to imagine how to do this without technology. But then he had to improvise. That's the word he uses. He has to improvise to obtain that light and how to project that light into the cylinder, so that how, through different, in the quest of this experimentation and messages that just got to his mind, he came up with this idea of just projecting this beam of light that was going to be cut by the blades, like just two blades, and it was going to be fractioned by n. And then with this fraction, those lines would actually be projected into the cylinder. That's all we see. But basically, when we talk about how this idea was conceived, it was just experimenting and improvising, which is the word he's just using. Well, it's a beautiful and remarkable effect. And if you are in Riyadh, our exhibition is open until the 12th of June, so you will have a chance to see this. In the exhibition, this artwork is actually the second artwork that you encounter after passing through an installation by Lucio Fontana. And if I may, Monsieur le Parc, I just wanted to take you back to your time in Argentina when you studied with Lucio Fontana in the late 1940s. ¿Cuál fue esta experiencia de aprendizaje y enseñanza que usted tuvo con Lucio Fontana en los años 40? Porque la obra de Lucio Fontana también está expuesta en Arabia Saudita. Primero está la de él, luego está la suya. Entonces, quisiera saber cómo fue esa interacción de ustedes dos en los años 40 en Argentina. Yo era una adolescente que estaba en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes en Buenos Aires. Y Fontana era uno de los, eso lo diciendo mucho antes que esta foto. Estas fotos son como 10 o 10 años después. Okay, voy a traducir. This photo is it's a little bit later than that time. That photo was taken 10 years later. Esta es una foto de los años 50. It's a photo from the 50s, just 10 years after this experience with Lucio Fontana. Okay, and where is Senor Le Parc in this photograph? The photo has disappeared. We come back. Es usted en esa foto. ¿Cuál soy yo? Mm-hmm. A ver si él me encuentra. He's just asking. He's making a joke, and he would like to see if you can find him
in the photo. I'm wondering whether it's the guy in the bottom row, the second one along from the left. Sí, I got that wrong. Si usted es el que está aquí, en el fondo. En el fondo. Sí. En el suelo. Aquí, sí. ¿Es usted? No, para que no perdamos tiempo. You have to tell us. Completamente. He's the one on the like far right. Ah, okay. Right. A la derecha de la exactly. Foto. Yeah. The tall man. And who are the other people in the photo? We don't need to know individual names, but generally are these artists or friends, compatriots? En general, esas personas son otros artistas, son amigos. No, son estudiantes y están los estudiantes y los profesores. Hay un profesor, dos profesores, tres profesores, cuatro profesores. Los más son amigos y estudiantes. Algunos se volvieron artistas, pero muy pocos como él. Well, basically, all of them are teachers and students, and some of them became artists, but not all of them. But back at the time, it was just students and teachers in the photo. And you moved to Paris in 1958 as a young man at the age of 30. The city then was still, in many ways, the artistic capital of the world. I guess New York was beginning to take over. Can you tell us what it was like in those days, living and working in Paris? Cuando usted llegó a París, llegó joven a París, y en ese momento París era considerada como la capital artística del mundo. ¿Qué se sintió para usted? ¿Qué significaba para usted venir a París y vivir en París en ese momento? Decirle que todavía no terminé de contestar la pregunta anterior. He's going to finish the previous question. Yeah. He didn't finish about Lucy Montana, so. Porque yes, of course, yes. Para mí es un personaje muy querido, Lucio Fontana. Entonces, derivamos a la foto, pero en realidad cuando yo era estudiante en la otra escuela de preparatoria de Bellas Artes, yo era una adolescente. En esta otra foto ya tengo más de 20 años. Y Lucio Fontana era profesor de modelado, es decir, la parte académica de la enseñanza era muy elemental, copiar yesos y trabajar un poco la arcilla y copiar algunos elementos de yeso en la arcilla, pero en realidad él no conversaba, no daba entusiasmo en cosas que nosotros no conocíamos, y luego lo encontrábamos también a fin de semana en otros lugares y discutíamos con él, el grupo de estudiantes, una mayor parte. Y fue así que él nos propuso a nosotros de hacer el manifiesto blanco, que se hizo y que él, al final Fontana no lo firmó y que lo dejó que fueran firmados por los estudiantes que trabajaban con él en el aula. En el caso mío yo me opuse porque le dije a mis amigos que en realidad nosotros no teníamos ninguna producción hecha dentro de los postulados de ese manifiesto blanco. Y si bien adheríamos o estábamos entusiasmados con esas ideas estaban más bien en la cabeza de Fontana. Y en ese caso decían, yo no me sentía bien, no me sentía autorizado de firmar algo que no tuviera un respaldo no artístico, digamos, un respaldo con realizaciones de algo. Entonces ese manifiesto fue firmado por mis amigos, mis compañeros, y el único que no lo firmó fui yo. Y luego se dio el caso que de todos los que firmaron, prácticamente el único que siguió haciendo cosas y que luego el espíritu de ese manifiesto y la relación con Fontana continuó hasta un poco antes de su muerte, fui yo. Es decir, el que no firmó fue el que estuvo más cerca de esas ideas, haciendo cosas. Well, he met Fontana when he was an adolescent and he was going to the School of Beaux-Arts in Argentina. And at the time, Fontana was not given a lot of theoretical framework during his classes. It was more about practice and modeling.
But what is more remarkable about his relationship with Lucio Fontana is like sometimes a group of students would get together at weekends to talk about the work, just out of the school. And something that he actually pointed out is about the White Manifesto, the one that Fontana didn't sign, but he asked the students to sign, except one person. Julio. Julio didn't want to sign the White Manifesto because he believed that he didn't have some work to show that he was, in agreement with this manifesto. He needed to have some work just to back up that signature. And at the time he didn't have one, so that's why he didn't want to sign the manifesto. Surprisingly, and that's what he said afterwards, it's just the only person who kept a continuous contact with Lucio Fontana, even just before his death, was the only person who didn't sign the manifesto, and that was him. That's a really interesting and touching story. Jumping forward, so you weren't part of that group in that sense of being part of this manifesto group, but then you were right at the center as a co-founder of the Groupe de Recherche d'Art Visuel, GRAV, the visual art research group. And this was a group and a collaboration with 11 artists. Can you tell us more about your aims and ideas in that group? Bueno, ya volviendo otra vez a París, cuando usted fundó el GRAV con otros 11 artistas que justamente desafían esas ideas contemporáneas en el arte. ¿Cuáles eran los objetivos de la fundación de ese grupo? ¿Qué puede decir usted de ese grupo y sus objetivos? No, yo llegué a París en el 58 y luego vinieron amigos míos porque con los cuales habíamos participado en un movimiento de estudiantes en las escuelas de Bellas Artes y habíamos creado una relación dentro del movimiento como estudiante y luego como principiantes de artista. Nos veíamos en permanencia y poco a poco se había desarrollado entre nosotros el hábito de discutir, de estar juntos, de analizar, de reflexionar, de mostrar lo que cada uno hacía, etc. Y cuando ellos vinieron a París, luego yo llegué, en el caso sobre todo de Sobrino y de García Ross, seguimos trabajando juntos. Y luego yo pedí a Basarile, con el cual me había encontrado una o dos veces, si él conocía jóvenes que tuvieran las mismas preocupaciones que nosotros en París. Fue así que él nos orientó y pudimos conocer artistas como Morellet, Sten y Baral, con los cuales seguimos trabajando y fundamos el grupo y seguimos trabajando hasta la edición del grupo en el 68, con ese espíritu de compartir, relacionar, de ver, tratando de huir a la actitud individualista del artista o del joven que se pretende un genio y que trabaja solo en su rincón esperando ser reconocido. Well, basically, like this idea dates back from Argentina when he and his group of friends got together to talk, to analyze, to reflect about art. So when he came to Paris, and then other friends from Argentina came to Paris too, they continued getting together just to talk and analyzing about this like how to avoid, or not exactly avoid, but just to give art to the public, to the audience, just not to have like this individualistic work of the artist who is usually isolated in the workshop waiting for him to be or her to be recognized. So, and when they came here and they came with this idea, they met other artists in Paris, and they actually kept working with this idea of sharing the art with the audience. The main objectives of the group was just to approach the audience to the art and to the artists, and just leave this individualistic idea
of the artist and just show him like he is part of the audience. And you were also at this time redefining what it is really to look at art and to experience art as a viewer. You completely redefined that in a number of different ways. Dice que en esa época usted redefinió lo que era el arte cinético. O sea, durante esos años usted logró redefinir. No había ninguna pretensión. No había ninguna pretensión de redefinir, sino experimentar, trabajar, y el trabajo mismo iba dando resultados. Y lógicamente teníamos en nuestra cabeza realizaciones de artistas de otra época, de los constructivistas, los neoconstructivistas, de Mondrian, de Moholy-Nagy, de Albers, de Anton Gerlot, que lo conocimos en París, de toda esa gente postcubista y los que vinieron después, con todas estas proposiciones, que era para nosotros como una base sobre la cual tratamos de axar, como se dice, o centrar nuestros trabajos, nuestras pequeñas investigaciones, pero sin ninguna pretensión. Además, las clasificaciones como arte cinético nos parecían un poco absurdas, porque dentro de esa categoría unir gentes o unir experiencias solamente por el hecho de utilizar el movimiento era muy absurdo. Well, basically, he said that he didn't intend to redefine art because that sounds a little bit pretentious. It was just like, it was based on new movements like constructivists and neo-constructivists who came and helped actually redefine his ideas, that he came up with these new ideas with no pretension whatsoever, which is the most important thing to take into consideration. Of course, they wanted to center the work on the experiments, but even at the time when it comes to kinetic art, they would believe that kinetic art was very absurd because it seemed like it was not necessary to have that at the time, and there was no disconnection to the audience at the moment. So that's why he was just experimenting, and it was not this idea of redefining or pretentious idea of doing something new. Yeah, and at this period, the introduction of movement, which later led to you really being credited with being one of the leading figures in kinetic art. The introduction of movement is something that comes into your work, I'm guessing, around about 1960. Is that correct? Bueno, la introducción de movimiento en la obra, cómo llegó a su trabajo en los años, la introducción de movimiento en su obra, introducir movimiento en su obra, cómo llegó esa idea en los años 60, si nos equivocamos. El uso del movimiento llegó de una manera muy natural. Las primeras experiencias en la superficie, en blanco y negro, por ejemplo, había un movimiento que era en relación con el ojo del espectador, en base a solicitaciones retinianas, en base a ordenaciones hechas en la superficie, de secuencias, de progresiones, que las acomodaban de tal manera de que produjeran en el espectador imágenes que estaban fuera de la visión focal, en el campo de la visión periférica, que creaban movimientos en la tela, aunque la tela fuera estática, pero percibidos por el espectador. Luego, con las experiencias de color, la gama de 14 colores, llegué poco a poco con ordenaciones que hacía con esta gama de 14 colores, una infinidad muy grande de posibilidades. Un simple cálculo que yo había hecho para hacer un cierto número de variaciones de una de esas posibilidades, cálculos que me hubieran llevado 20 años, haciendo cada día una pequeña tempra, una wash. Entonces iba buscando de qué manera podía visualizar esa potencialidad de cambios en algo que
pudiera verse más de una manera instantánea. Así que fui buscando pequeñas cajitas de luces con prismas, con cinta de color que daban vuelta, multiplicando las imágenes, superponiendo los colores, y eso automáticamente estaba ya incluido el movimiento. Y luego ese movimiento fui sacándolo de esas pequeñas cajitas, elementos móviles que yo ponía para fraccionar la luz, me di cuenta que podían funcionar independientemente. En esa actitud de experimentar, el movimiento fue tomando una importancia mayor, y al cual luego le agregué la experiencia de luz por observación simplemente de las pequeñas experiencias que yo hacía. Pero en realidad no fue nunca que un día me desperté y dije a partir de hoy voy a trabajar con el movimiento, sino que estaba ligado a conceptos, a ideas, a propuestas que yo iba desarrollando. Me daba cuenta que esas pequeñas cosas en movimiento eran muy útiles para evidenciar lo que yo quería evidenciar. Well, actually, it came very natural. It was not thought about. And it all began, just working with surfaces in black and white. And the idea was just to work with the eye of the viewer and how the viewer could actually perceive this movement on these black and white surfaces. So that's how it began. Afterwards, when he began working with this palette of 14 colors, because he usually uses only 14 colors in his work, he saw that it could actually have infinite possibilities, just to how to potentialize all this visualization and changes in and putting movement through these 14 colors. So then he talked about a little bit about these little boxes of light and ribbons and prisms, actually, that could, from where he could actually bring different ideas and concepts and experiment again with those little mobile things, through observation and ideas. But again, it was not something that he thought about, but it came in a very, very natural way. I think that sense of a kind of natural development and the natural and free, joyful element is very much present in the work from that time right up until today. Que se nota evidentemente cuando la obra se ve, incluso en estos días cuando vemos la obra suya, se nota justamente como esa naturalidad, se nota el movimiento natural que usted obviamente imprimió en sus obras. Que incluso si esta idea fue una idea natural que le vino a usted, se nota justamente ese trabajo de movimiento en su obra, lo cual es muy espectacular. Esta que está en el museo, es una de las experiencias. Yo hice muchísimas experiencias con luz. Y cada una, en fin. Lógicamente que si hay una personalidad que está al interior mío y que poco a poco se manifiesta en las realizaciones, sobre todo en la elección que voy haciendo, eso no se puede evitar y es natural. En esos casos, lógicamente, el movimiento que yo iba seleccionando y que las formas se sucedieran lentamente, suavemente, y que el cambio estuviera presente. Pero si no, en otros casos hay otro tipo de experiencia también con el movimiento en la luz. El conjunto de experiencias que yo hice en ese año, y luego más tarde, podrían ellas haber llenado una o tal vez dos veces el museo donde está exposicionado. Okay, where he speaks about the many experiences he carried out back at the time, and he said this piece of work that is being exhibited in the museum today, it's just one of those many experiences playing with movements and with lights. And actually, so if all his work could put together, it would actually could feel like 2 or 3 rooms in a museum. Yeah, I'm sure. And of course, we've got some beautiful works behind you. I just wanted to ask, we actually have started to get some questions coming in from viewers, but there's one question I wanted to ask. The Light Upon Light exhibition also introduces Riyadh
to the work of a number of artists from what was known as the light and space movement of California from the later 1960s. And I wondered whether you were aware, working in Paris in the late 60s, if you were aware of the artists that were working and producing that art, artists like Nancy Holt, Mary Corse, for example, Robert Irwin. Durante esa exhibición en Arabia Saudita, también hay otros artistas que hacen parte de ese movimiento de luz y espacio de California en los 60. Le preguntan entonces si usted en esa época tenía conocimiento de ese movimiento que surgió en California. No sé en qué año habrá surgido, no sé cuánto habrá surgido, pero yo pienso que en las primeras exposiciones que nosotros hicimos en Nueva York, fue una gran sorpresa. No habían artistas que trabajaran con la luz o con el movimiento, aparte de Calder y algunos otros, o Albers, que daba clase en la Universidad Norteamericana. Pero en realidad, la primera exposición que hicimos en los años 62, 63, hicimos también un laberinto en Nueva York. Yo nunca tuve noticia de que existieran en esa época artistas norteamericanos que utilizaran la luz. En ese momento, en la galería que nosotros pusimos en el año 63 tal vez, apareció el artista Flaming se llama, ¿no? Flaming. Sí. El artista Flaming apareció un día en nuestra exposición con un tubo de luz fluorescente. Y lo mostró, lo puso en la pared, lo enchufó. Él comenzaba recién a hacer sus experiencias. Siguió haciendo, toda su vida siguió utilizando el tubo. Tenía la actitud de artista como él, era completamente diferente a la mía. Es decir, la mía era experimentar, ver, avanzar, cambiar, hacer una experiencia, pasar a otra. Interesante, ahí quedó, en el caso de él, como los otros artistas norteamericanos. La relación del público con la obra era para pasar por la contemplación. Sus experiencias es crear situaciones donde el espectador sea lo más digamos, pasivo posible para recibir una idea de, no sé muy bien, de trascendencia que puede haber en sus imágenes, pero el espectador es espectador y nada más. Es decir, que la luz, la utilización de la luz y el movimiento estaba relacionada con esa preocupación de crear una nueva relación entre el público, el espectador y la producción artística. Nosotros tratábamos, con lo poco que teníamos medios a nuestro alcance, hacer lo que podíamos. Pero era sobre todo, no era el resultado final, sino, en el caso mío, lo importante es cuando hay una multiplicidad de experiencias que se suman, ya sea de luz, de movimiento o de otras cosas, y hacen crear un recorrido y que hacen crear una relación y se va sumando en el cual mira y en la cual, sobre todo, con la intención de hacerlo participar, creando una relación diferente. When he first came to New York to exhibit his work in one of the galleries in 1863, it was a huge surprise to see there were American artists who were also working with lights. And he talked about this experience he had with one of the artists, Framing, who came to the gallery and installed like a fluorescent pipe just in the gallery, and we showed at the moment how it worked. But one of the critiques he made to the work of these artists back in the 60s, especially Terrell, he says that their work was just the role of the viewer was very passive. There was no interaction with the viewer, and one of the purposes of Julio was actually just to avoid this act of contemplation by the viewer and having, as an actor,
or co-author of his work, and how the viewer could interact with the light and with the movement through different multiplicity of experiences. Yes, I completely agree with that. And I think that, we have in the exhibition, there are a number of installations actually. And I think that, Julio le Parc, you've also, as well as being a pioneer in light art and in kinetic art, you're also very much a pioneer in creating environments that directly engage the viewers optically and physically. And I wondered if you could talk a little bit about your approach to creating these participatory environments. Do you start with the artwork or do you start with the space? Bueno, usted ha sido uno de los pioneros en toda esta forma de interacción entre el espacio, la obra y la audiencia, el espectador. La pregunta es, ¿de qué punto parte usted? Primero, ¿usted parte del espacio o parte de la obra para tener esa interacción entre el espectador y lo que usted produce? ¿Cómo se concibe todo este...? Bueno, en fin, en ese experimental que estoy hablando de hace un momento, está todo ligado. Si las experiencias primeras que hacíamos con carácter óptico, digamos, tenían que tener un interés en la medida que provocara en el que miraba los efectos retinianos que nosotros íbamos descubriendo. Entonces, en esa interrelación, tal vez la propuesta podía modificar el comportamiento del espectador, o el comportamiento del espectador podía también ayudar a cambios, a modificaciones, a transformaciones dentro de ese experimental. Hay como una ida y vuelta. En general, se planteaba que entre el espectador y la propuesta hay como un plano intermediario, que es el que sale de la propuesta material física, con la ayuda de la mirada, del comportamiento, de la participación del espectador. Hay una tercera cosa que aparece en el recorrido de mis exposiciones que he podido comprobar. Y esa tercera situación donde está, en realidad es la relación entre el que mire y la propuesta material, digamos, sea en superficie, en volumen, en movimiento, en instalación o lo que fuera. Well, it's all about interaction between the piece of work and the viewer, and it's all how he could actually engage the viewer into his work. What is very interesting about this is that he says that sometimes the proposal or his work could actually modify the viewer's behavior, but at the same time, the viewer's behavior could modify the work. And that's how this third element comes up, that when this interaction between the two of them, piece of work and viewer, and how they can actually complement each other and change each other, could actually come up with this third element that is actually integrated into his work. How important the viewer's behavior have an impact on his work, and not only the work, an impact on the viewers. Yeah, absolutely, and I think we see that in the exhibition. Well, we've got people watching on YouTube here, and a few people have been posting some questions. So I wondered if we could take some sort of quicker answers. We've only got 10 minutes left. We have a question here from where somebody's asking about, in your perspective, Monsieur Le Parc, how has the way that artists collaborate and relate with each other changed over the years? ¿Cómo su trabajo de colaboración con otros artistas ha cambiado a través de los años? Es una pregunta de los que están viendo el programa. ¿Cómo su interacción con otros artistas ha cambiado o se ha modificado a través de los años? Bueno,
esa interrelación fue muy intensa durante los años del grupo de recherche d'art. Desde el trabajo individual de cada uno, del análisis en común, hubo toda una progresión hasta llegar a conformar realizaciones en común, donde las ideas se mezclan y poco a poco se va decantando algo en conjunto, como el laberinto en la Bienal de París en el 63 o en el 66, yo creo, el día en la calle, una experiencia colectiva. El día en la calle no era para nada una pretensión de llevar el arte a la calle, sino simplemente lo que llevamos prácticamente no tenía nada de arte, eran elementos que el espectador, ante los cuales el espectador reaccionaba y se comportaba como él quería, y eso era lo importante para nosotros, ver un espectador que no era el espectador de la galería ni el espectador del museo, sino simplemente un transeúnte. Podía simplemente, mirando lo que nosotros proponíamos, accionar elementos, participar, crear a veces pequeños bailes colectivos entre gente que ni siquiera se conocía. En fin, eso fue para nosotros muy importante, de ver de qué manera un público que no es habitual de galería ni de exposiciones en museos, podía tener una capacidad de reacción ante propuestas muy simples, que no eran propuestas que lo iban a poner en disminución o lo iban a rebajar o que le iban a exigir conocimiento, una cultura, etcétera, sino simplemente eran elementos puestos ahí muy simples, como se pueden ver en la foto. Y eso fue como una constatación de algo que nosotros podíamos sospechar y que fue para nosotros muy importante. Esa experiencia también fue acompañada por una encuesta que hicimos, que la gente fue llenando en la calle y que fue muy, muy importante para nosotros porque nos daban otra pauta, otras guías. Well, talking about the group work, he said that one of the most intense moments happened during the years of existence of the group. It was in the 60s, and it was a moment where they got together and they could merge different ideas that could actually come up with great work. One of the examples is the Labyrinth that was exhibited in 1963 during La Biennale de Paris, and that actually combine all these ideas, so we can actually see materialize like all these ideas put together to come up with this idea of the labyrinth. And also what happened in Paris when all this like artwork was taken to the streets for it to interact with the audience, just the regular person who wouldn't go to the galleries or the museums. And it was very interesting just to see how the work in the street could actually interact with the regular viewer who had no interest in going to a gallery or to a museum. And one of the important things that he highlighted from his experience is that they had a survey just they could actually register what people would think about this work. And it was very interesting to see people's reaction, like regular people's reaction, actually seeing work on the streets. Well, that's really interesting. And that's actually one of the things we're doing with Noor Riyadh. You know, we have work out in the open spaces, in the urban spaces of the city and in the parks and in modifying buildings all around Riyadh. And it's wonderful to see the reaction of people reacting to that. Perhaps you could just quickly translate that. I have one more question for Monsieur le Parc. Es decir, que justamente uno de los objetivos de la exposición en Arabia Saudita es eso, es que toda la obra está abierta al público y que las personas pueden justamente integrar y ellos pueden ver las reacciones de las personas justamente porque es el objetivo de la pueden registrar, está muy interesante. He says if it's possible just to have some track of people's reaction of this work, that would be very, very good.
Yeah, we can certainly do that. And I like to think that some of that spirit of that experimental work of the 1960s in Paris, that very open and free work, is living here in Riyadh today. Sí, dice que sí, claro, que van a tratar de hacer eso, como de registrar esto para justamente como comparar ese momento en los años 60 y justamente con ese momento en Arabia Saudita en la actualidad. Creo que hay una última pregunta. Is it the last question? Well, I have one. We had a few other questions coming in, but I think one of the questions we've had from some of our viewers as well is that you've had a very long career. You've been making radical art for over 60 years. It's remarkable, really. But what still inspires you to make new art today, which you are still doing? Bueno, sí que usted tiene una larga carrera, ya una carrera de 60 años donde usted ha hecho arte radical. La pregunta es, ¿qué lo sigue inspirando a seguir trabajando después de tantos años? Y a lo mejor es un deseo oculto de no ser anciano, inválido. Entonces, seguir haciendo cosas, viendo, investigando, comparando, probando, trabajando todo el día, es una manera también para mí de mantenerme vivo, mantenerme en relación con cosas que me interesan, la forma de estar en permanente relación con el arte, haciendo cosas, escribiendo, imaginando, encontrando pequeñas soluciones. Y decir, manteniendo a lo mejor esa actitud de mi juventud, que me ha hecho sentir vivo todo el tiempo y tratando en la medida de lo posible de mantenerme vivo, más que una búsqueda de reconocimiento, más que una búsqueda de gloria, más que una búsqueda de admiración, sino simplemente una cuestión casi doméstica. Well, it says it could be just this hidden desire not to feel old and disabled. It's just like this flame of keeping himself alive, producing, being in contact with materials, experimenting, that actually moves him to work and keep working, like even after 60 years of career. One of the things he highlights is just, it's not, the purpose is not recognition. He's not looking for recognition, to be recognized or to be admired. It's just to feel himself alive and to keep like this attitude he had when he was very young. So he wants to keep it still after so many years. Well, I think he certainly does have it very much today. I'd like to thank Julio le Parc for spending this time with us and giving us some wonderful insights into a truly remarkable and extraordinary career. Bueno, le agradecen mucho por haber participado, por haber compartido todas esas experiencias y por esa carrera de tantos años. Muchas gracias y buena suerte con la exposición. Well, he's very thankful to you, and he said good luck on the exhibition in Riyadh. Thank you very much, Monsieur Le Parc, and thank you also for your participation and bringing this beautiful artwork to the Light Upon Light exhibition. Muy bien.